Bien, eh, ya me empecé a asustar cuando el hermano dijo, no, nos toca Zacarías otro capítulo. Pero en realidad, hoy vamos a leer en el libro, podríamos decir, del profeta que está después de Isaías. No se asusten, ustedes me asustaron a mí, yo los estoy asustando a ustedes. El profeta que está después de Isaías es Zacarías. ¿Por qué? Porque Zacarías está después de Isaías entre los profetas que profetizaron o que hablaron más acerca del Mesías. Así que Isaías está después de Zacarías en este tema. Y vamos a leer entonces en Zacarías en el capítulo 7. Zacarías capítulo 7, todos van a buscar ahí y vamos a ver, pero también va a aparecer acá en la pantalla. Vamos a ir viendo los versículos, así que vamos a ir ahí. Zacarías capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1, que dice así. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefla estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellinos por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Este es el pasaje que tenemos para hoy día de Zacarías. Estos hechos, como ustedes ya saben y han estado estudiando, ocurrieron después que ellos volvieron del cautiverio, cuando estuvieron en Babilonia. Y en el capítulo 1, versículo 1, habla del año segundo en el octavo mes. Eso más o menos corresponde a octubre del año 520 antes de Cristo. Y este capítulo comienza en el año cuarto
dice, del rey Darío, mes noveno a los 4 días. Algunos son bien estudiosos de esto, dicen que es el 7 de diciembre del 518, 2 años más o menos después, 2 años y un mes después del comienzo del libro. Y sucedió que el pueblo de Betel, en este caso, envía una delegación a Jerusalén. Betel es un pueblo que está unos 19, 20 kilómetros al norte de Jerusalén. Si hoy día nosotros vamos por carretera van a ser unos 30, pero en distancia está unos 20 kilómetros más o menos. Cerca de una ciudad que hoy es conocida como Ramala, una ciudad palestina. Y los hombres de este lugar mandaron una delegación. Eran hombres seguramente judíos con nombres no judíos. Seguramente eran nombres babilonios los que ellos tenían. Y dice que fueron a hablar con los sacerdotes y también con los profetas, entre los que estaba Zacarías, Ageo podría haber sido el otro. ¿Para qué? ¿Para qué fueron a hablar? Ya hemos leído, para preguntarles si debían o no debían guardar un ayuno. El ayuno del mes quinto. Ese ayuno del mes quinto es uno que aparece ahí en Jeremías capítulo 52. Jeremías 52, lo vamos a leer de una forma rápida, versículo 12. 52:12 dice, y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia. Destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Eso es lo que hizo entonces Nabuzaradán, capitán de Nabucodonosor. Entonces, este ayuno conmemoraba lo que era la quema del primer templo por Nabucodonosor y destruyó los muros alrededor también de Jerusalén, hecha por este hombre, Nabuzaradán. Entonces, ¿qué preguntaron? Preguntaron si debían seguir con este ayuno, o más bien dicho, con esta costumbre del ayuno instituido durante el cautiverio. Pero esta pregunta parece que iba un poco más allá, porque parece que para ellos esto era como un ritual más, ya lo estaban viendo así. Para ellos parece que ya era un peso el tener que hacer este ayuno. Y así parece que es por la pregunta que ellos hacen. Y lo primero que viene a mi mente en este momento es, ¿hay cosas que hago en mi vida cristiana solamente por costumbre? Cosas que a lo mejor ni siquiera las medito y solamente las hago por cumplir. Peor, esas cosas que estoy haciendo por costumbre, que las hago por cumplir, son un peso para mí. No sé, cada uno puede pensar, a lo mejor hay cosas que yo las hago mecánicamente, pero a lo mejor con el tiempo ya están siendo un peso en mi vida. Y aquí en el versículo 4 recién comienza, podríamos decir, la palabra que Dios le había dado a Zacarías. Después de que viene todo esto, la palabra que Dios le dio. Y habla a todo el pueblo, dice, del país. A todos, a todos.
No solamente los que vienen a preguntar a la delegación. Ese mensaje era para todos. Y les pregunta cuando ustedes ayunaron y lloraron en el mes quinto, que es el motivo que nosotros ya hemos mencionado, y le agrega también el del mes séptimo. El mes séptimo, ese está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25. También era otro ayuno que se hacía. En el segundo libro de Reyes, capítulo 25, a partir del versículo 23. Dice así: y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet Netofatita, y Jaazanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces, ese ayuno, ese otro que les menciona, era por el asesinato de Gedalías, era por un duelo que hacían por Gedalías. Entonces aquí viene la pregunta, que es una pregunta retórica que se le llama, que es una pregunta retórica, es una pregunta que tiene una sola respuesta, no tiene más, y es una respuesta obvia. ¿Cuál fue el motivo principal del ayuno durante estos 70 años? ¿Fue para mí? ¿Qué era lo que les estaba motivando a ayunar a estos hombres durante todo este tiempo? ¿Lo estaban haciendo como un motivo de adoración? ¿Lo estaban haciendo por un recogimiento especial hacia Dios? ¿O era otra la motivación? ¿Cuál era la motivación real? Hay algunos ayunos en la Biblia. Por ejemplo, en Levítico capítulo 16, versículo 29, se menciona uno. En Levítico 16 está instituido lo que es el día de la expiación, lo que los judíos llaman el Yom Kippur, que es una fiesta que se realiza más o menos a mediados de septiembre, por ahí. El Yom Kippur, el día de la expiación, el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cuando tomaba un animal, tomaba dos en realidad, tomaba uno, cargaba los pecados sobre él y lo mandaba con un hombre al desierto que se le fuera lejos. Y él después entraba y hacía todo un ritual, se lavaba, hacía el sacrificio, entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre, todo eso, después salía, tenía que hacer sacrificio también por él, por su familia. Y dice ahí en Levítico 16, 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Dice este mismo versículo 31 en otra versión, por ejemplo, si ustedes entran en la Eastward y ven la versión, la que dice Torá, por ejemplo, dice: será para vosotros día de descanso completo, en el que habéis de ayunar. Ese afligiréis vuestras almas. En la otra versión dice: en el que habéis de ayunar.
decreto perpetuo. Era un día de ayuno. Y como decía, hay ayunos que el Señor les instituyó, les dijo que tenían que hacer. Pero Él no había instituido este ayuno. Ellos se habían autoimpuesto esta carga. ¿Saben qué? A veces la gente, los creyentes a veces se autoimponen cargas. A veces la gente se autoimpone cosas para supuestamente agradar a Dios. Miren, por ejemplo, esto que les voy a mostrar. Ustedes lo van a conocer enseguida. Cada primer fin de semana de octubre, este año no se pudo, fue virtual, la gente sale desde allá del santuario de San Cayetano en Liniers, caminan por la avenida Rivadavia, pasan por allá, no sé, cerca de Morón, salen hasta ahí cerca de ustedes a lo mejor, y por la ruta, la salida oeste, o la ruta 7 creo que es esa, salen y llegan hasta la Basílica de Luján. Quizás muchos cuando van entrando, entran de rodillas. Y se llena de gente. Y son cosas que ellos se autoimponen para supuestamente agradar a Dios. Pero yo me hago la pregunta, yo no voy a esas procesiones ni nada de eso, pero durante este tiempo que llevamos de creyente o que yo llevo de creyente, me he preguntado si hay cosas que a lo mejor estoy haciendo por costumbre, cosas que yo me he autoimpuesto, cosas que las hago, como decía, en forma automática, cosas que hago por mero compromiso, quizá. Quizá hay más de una, si nos analizamos un poco, encontraríamos cosas como estas. No digo que sean ayunos, porque el ayuno no es algo muy popular dentro de la Asamblea de los Hermanos, ¿cierto? Basta ver el Facebook de Patri con Alberto, que salen comidas para allá, comidas para acá, ¿cierto? A ver, voy a poner algunas imágenes de ellos. No. Pero ¿cierto? Sí, no es muy común dentro de nosotros. Pero ellos se lo habían autoimpuesto. Pero, ¿saben? El ayuno, hay gente que lo hace, creyentes, pero tampoco lo hacen con la motivación correcta. Yo no digo que esté mal hacer ayuno, nosotros no lo practicamos mucho. Y a veces no nos caería nada de mal practicar un ayuno, pero hay algo muy importante. Dice Mateo 6:16, le voy a leer la NTV. Y cuando ayunes, para que sea un poco más claro, y cuando ayunes, que no sea evidente como hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así es. El ayuno, primero que nada, tenemos que decir que es por causa de la oración. Eso es lo que hemos aprendido en el Nuevo Testamento. Por causa de la oración. No es al revés. ¿Ya? No es que voy a ayunar y orar. No, es orar y ayunar. Y aquí se les dice y se enseña en el Nuevo Testamento que hay que hacerlo de esta forma. Que algunos lo hacen tratando de tener una apariencia miserable y andan desarreglados y andan toda con la cara sin lavar a lo mejor y andan
tratando de dar lástima y que todos se den cuenta de lo que están haciendo. Pero ahí el Señor enseña que no debe ser así, que estas cosas no deben ser así. No tenemos que imponernos cosas o autoimponernos cosas. Si seguimos adelante o si no, se me va a acabar el tiempo. El reproche que hace Zacarías en el versículo 7, podríamos decir, ya había sido profetizado por Jeremías. Jeremías en el capítulo 17, a partir del versículo 24, ahí está, dice, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por la puerta de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por la puerta de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre, y vendrás de la ciudad de Jehová, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefla, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda, incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterle a las puertas de Jerusalén el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Porque desobedecieron. El pueblo desobedeció y empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Y esas fueron las consecuencias. Cuando uno insiste en no hacer lo que Dios nos muestra claramente que debemos hacer, hay consecuencias. Siempre las hay. A veces llegan al minuto siguiente. A veces llegan días después. A veces meses. A veces años. Pero siempre hay consecuencias. Y el pueblo las tuvo. Dios les había establecido claramente lo que él pedía. Pero el pueblo se había alejado de Dios. Por eso le había ido mal. Y la única forma de ser prósperos nuevamente era obedeciendo. Obedeciendo a Dios. En Isaías capítulo 58, versículos 3 al 7, casi 200 años antes, Isaías ya había escrito algo acerca de esto. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Versículo 6, podemos saltear. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eso era lo verdadero, lo que Dios quería, lo que Dios pedía para el pueblo. Pero el pueblo insistía en hacer otras cosas. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué dice la Biblia que necesita Dios? Dios necesita ayunadores. ¿Dice? No. Dios necesita hermanos que siervos. Tampoco dice que necesita. Sí se necesita, son necesarios. Pero lo que dice la Biblia ahí cuando Jesús estaba hablando en Juan 4 con la mujer samaritana, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque
También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso es lo que Dios busca. Él desea eso de su pueblo. Y no adoradores cualquiera, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No cualquiera. Dios estableció en su palabra claramente lo que Él deseaba y lo que Él desea para su pueblo, para sus hijos, lo que Él desea de su iglesia. ¿Saben qué? Nosotros no necesitamos andar inventándonos cosas para agradar a Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Él. Hacer lo que Él me muestra para hacer. Y Dios no quería en ese tiempo y no quiere hoy día ni siquiera ver mi lamento. Si hay algo que he hecho mal, Él quiere ver mi arrepentimiento. Eso es lo que quiere ver, no mi lamento. Mi arrepentimiento. Porque a veces el lamento es solo remordimiento, pero no es verdadero arrepentimiento, como el de Judas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos arrepintiendo verdaderamente? ¿Hay cosas por las que yo me tengo que arrepentir verdaderamente? Seguramente que sí. Luego viene otro mensaje de Dios a Zacarías. A partir del versículo 8. Así habló Jehová de los ejércitos, dice, diciendo, Jehová de los ejércitos habló, y tenía ahí los versículos, pero los vamos a saltar a lo mejor. Jeremías, le habló a Jeremías y a Isaías. Esto que está aquí se lo dijo a Isaías y a Jeremías. En Jeremías capítulo 7, versículo 22, si quieren lo anotan ahí, al 24, les habló. Pero aquí vemos que Dios pidió 3 cosas en estos versículos. Juzgad conforme a la verdad, le dijo. O sea, hay otra versión que dice, juzguen con imparcialidad. Dios les estaba exigiendo justicia en los tribunales, por ejemplo. En todo lo que debían juzgar tenían que ser justos. La justicia, dice el diccionario de la RAE, es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Lo que les estaba pidiendo era que no dieran preferencia a nadie. Esa figura fue tomada de la diosa Temis, que nos habla de la justicia. La justicia es ciega, ¿cierto? Y es imparcial, tiene una balanza que no se inclina para un lado, a pesar de que parece que ahí está medio inclinada, o es la perspectiva. Pero la justicia debe ser ciega e imparcial, que no acepta sobornos o presiones que la hagan inclinar. Y es algo que hoy se exige mucho, pero que viene desde los primeros tiempos. Y le decía a su pueblo que no actuaran con imparcialidad, que fueran justos. Nosotros también actuamos con justicia en nuestra vida. Ahí sale una balanza, podríamos decir, si alguien tiene algún negocio, un almacén, ¿su balanza es la correcta? ¿O estamos haciendo las cosas bien? ¿En nuestro trabajo lo hacemos realmente bien? Por ejemplo, en el taller de Mario yo sé que muchos vuelven porque hace un buen trabajo, pero hay talleres que va uno por una cosa y después vuelve por otra. Y después vuelve por otra y parece que le dejan algo malo para que le un tiempo para que después tenga que volver. Pero así pasa. Hay que ser justo y hay que actuar con justicia en nuestra vida. Dios se lo pidió a su pueblo y también nos pide a nosotros que actuemos con justicia. Pero también
pide otra cosa: hacer misericordia y piedad a cada uno con su hermano. Misericordia y piedad cada uno con su hermano. Muestren compasión y bondad, dice una versión, el uno por el otro. Dios pedía además de bondad, misericordia hacia el hermano necesitado. ¿Saben qué? Cuando estudiaba esto y lo leía, me acordé de algo, me acordé de Levítico capítulo 25, que habla acerca del año del jubileo que tenían los judíos. En Levítico 25, a partir del versículo 8, habla del jubileo. Y ahí habla de todo lo que había que hacer en el año del jubileo. Cuando hablaba de compasión y bondad, la recuperación de la propiedad, por ejemplo, ¿cierto? Al año 50. Habla de la bondad hacia los hermanos más desposeídos, los pobres. Habla de rescatar al pobre cuando está mal. Todo eso tiene que haber tenido en mente el pueblo, y quizás no lo estaban practicando. Pero también esto es algo que nos habla a nosotros. Bondad hacia los hermanos pobres, rescate verdaderamente del pobre cuando está muy mal. El pueblo de Israel había sido objeto de la misericordia de Dios en innumerables oportunidades. Y nosotros empezamos a contar desde que ellos salieron de Egipto, cuando estaban frente al mar, les dijeron: no, estamos frente al mar y ahora nos morimos. Aquí no tenemos escapatoria. Dios les abrió el mar. Pasaron el mar, anduvieron 3 días que ya no encontraron agua, les dio sed, empezaron a quejarse porque tenían sed. Dios les dio el agua que necesitaban. No está el agua de Mara, tiró un árbol ahí, Moisés, y el agua se volvió buena para tomar. Listo. Después, que tenían hambre, Dios les dio el maná. Después que está aburrido del maná, que Dios les dio las codornices. Después que otra vez que tenían sed, y así. Y Dios fue bueno con ellos cada vez. Había sido misericordioso. Ellos debían actuar de la misma forma. Como pueblo de Dios tenían la obligación de actuar en la forma que Dios había actuado con ellos. Nosotros como pueblo de Dios también tenemos la obligación de actuar como Dios ha actuado con nosotros. ¿Ha sido bueno realmente el Señor con nosotros? Alguien dice: sí, pero es que este año, todo lo que ha sido, pero ¿ha sido bueno Dios contigo? Yo creo que sí. Y nosotros también. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice 2 Corintios 5:20. Somos embajadores y tenemos que actuar como tales. ¿Saben qué? Hace un tiempo atrás, cuando era el gobierno de Menem, en el gobierno de Menem de ustedes hace tiempo ya, algunos ahí no lo conocieron o lo han visto. Había aquí en Chile un embajador de Argentina que se llamaba Óscar Espinosa Melo. Este embajador hacía unas fiestas en la embajada, aquí en Chile, en las cuales había droga, había libertinaje, invitaba a mujeres y todo, y acá invitaba a políticos y a gente, y después los extorsionaba. Hay un libro que se llama Impunidad Diplomática que escribió un hombre. Pero cuando se supo todo eso, el embajador, en este caso el presidente Menem, dijo: don Óscar Espinosa, venga para acá. No puede seguir siendo mi embajador. Y lo sacó. Porque un embajador es un representante y no puede un representante estar haciendo cosas que no corresponden. Segunda Corintios 3:18 también nos habla acerca de qué tenemos que hacer nosotros. Reflejar la gloria del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también habla de no oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Y esto nos habla de algo que es un problema en muchos países. En Argentina no es este problema, sí, la justicia social, ¿cierto? Allá no. No hay problema con la justicia social. Esto es lo que está hablando aquí. Justicia social. Mire, desde esos años que habían problemas con la justicia social.
En Éxodo 22, 21 dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No afligir a la viuda. Eso lo tenían en la ley. Éxodo 22, del 21 al 25. Estaba en la ley. Ellos tenían que hacerlo, tenían que cumplir, lo sabían perfectamente. Pero parece que lo estaban haciendo igual. El mandamiento no era no solamente no oprimirles, sino que en el versículo 25 de Éxodo 22 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como él, ni le impondrás usura, ni muchas otras cosas, pero hay que hacerle el bien. En Deuteronomio 14, 28 y 29 dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Miren, no solamente era no hacerles mal, también había que hacerles el bien. Viudas oprimidas que pasan necesidad. Jesús le hizo el bien a una viuda, ahí en Naín, una ciudad que está cerca de Nazaret, una aldea. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Esta viuda iba a enterrar a su único hijo. Los hijos únicos era un joven, ya un muchacho. Cuando había un hijo único de una viuda era el que se hacía cargo de la familia. O el hijo mayor en este caso, pero era el único. Tenía que hacerse cargo de la familia. Y esta mujer había perdido a su hijo único. Jesús va y lo resucita. Era una viuda que estaba en necesidad. Los huérfanos abandonados puede ser una persona que perdió a sus dos padres o al padre o a la madre. Santiago también nos habla de cuál es la verdadera religión. De los extranjeros. Y este es un punto muy sensible para los israelitas. Porque desde que ellos se establecieron como nación, no se mezclan con los... Se les dijo que no tenían que mezclarse con los extranjeros. Y hasta el día de hoy muchos lo hacen. Pero les decía que fueron extranjeros en Egipto. Es algo difícil de asumir para los judíos hoy día. Son orgullosos y son nacionalistas también. Cuando tuvimos la oportunidad de estar por allá con mi esposa el año pasado, me acuerdo que íbamos conduciendo, yo iba conduciendo y nos perdimos. Se nos apagó el GPS, todo. No sabíamos para dónde íbamos. Estábamos en Nazaret. Y le preguntamos a una persona por ahí, le dijimos, oye, ¿tú nos podrías indicar dónde queda tal lugar que estamos buscando? Nos dijo, usa tu Waze. Vio que éramos extranjeros y nos dijo, usa tu Waze. El Waze es el navegador para encontrar las calles y todo eso. ¿Y sabes qué? Estábamos a 2 cuadras de donde le estábamos preguntando. Nos dijo, usa tu Waze. Nos vio extranjeros y no le importa. Ellos son orgullosos. Y desde un principio que son así. No se mezclaban con nadie. Pero Jesús también fue amable con la mujer samaritana, que era una mujer que era mezclada con los extranjeros. Decían que los samaritanos se mezclaron cuando estuvieron en el exilio. Pero hoy día también hay muchos extranjeros viviendo en nuestros países. ¿Cómo es nuestro trato hacia ellos? ¿Cómo es el trato que le estoy dando yo a los hermanos extranjeros o a los extranjeros que están? A veces los miramos en menos. También es eso. Pero también dice, ninguno piense mal contra su hermano. Procura el bien común y la paz en armonía. Y la palabra se cumple en todo esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pueblo no quiso escuchar, le dieron la espalda, dice, se taparon los oídos, endurecieron su corazón como diamante. El diamante es la piedra más dura que hay. Si nosotros la queremos rayar, no le podemos hacer una raya. Así que si alguien quiere que su auto no tenga ninguna raya, búsquese un auto de diamante. No se puede rayar. Y habla de todo, de la palabra, esta palabra que fue revelada por el Espíritu. ¿Saben qué? La palabra de Dios a nosotros también nos fue revelada
por el Espíritu. Dice 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando uno enseña o estudia bibliología, este versículo se lo aprende de memoria. La palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Saben qué? Ya vamos terminando, no se asusten. El comportamiento desobediente de la generación anterior provocó el exilio y toda esa desgracia. Después que el pueblo tuvo ese comportamiento, vemos en los últimos versículos, vino la ira de Dios. Y cuando ellos clamaron a Dios, fue Dios quien no los quiso escuchar. ¿Qué sucedió? El pueblo tuvo que sufrir las consecuencias. Fueron esparcidos y la tierra que fluye leche y miel, podríamos decir, fue convertida en desierto. Ahora Dios le estaba recordando al pueblo todo lo que ellos sabían para que no cometieran los mismos errores que habían cometido la generación pasada. Mire esa imagen, ese es el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde juega la selección chilena. El estadio fue remodelado hace un tiempo, pero dejaron una gradería ahí que dice: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Cuando en el año 1973 se instaló la dictadura militar, en ese estadio se llevó mucha gente y la tuvieron detenida ahí, y muchos desaparecieron. Por eso pusieron eso. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Este pueblo habría que recordarle cada vez lo que estaban haciendo, porque si no, iban a ser un pueblo sin futuro, si seguían así. ¿Conozco la palabra de Dios yo? Preguntas finales. ¿Estoy buscando cada día hacer la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo algo que puede afectar a las generaciones futuras de creyentes? Mi comportamiento hoy puede afectar a las generaciones futuras, positiva o negativamente. ¿Qué estoy haciendo? Recordemos que para Dios lo más importante no es los rituales o la liturgia. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel va a buscar al sucesor de Saúl a la casa de Isaí, el Señor le dice: porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que mira el Señor. Es lo que mira Dios en nosotros, el corazón. No es las cosas que podamos hacer, los ritos que podamos tener, las cosas que nos podamos inventar, supuestamente para agradarle a Él. Eso es lo que Él mira, el corazón. Él quiere verdaderos adoradores, pero también Dios pide obediencia. Todo esto es voluntario. ¿Saben qué es voluntario? Cada uno elige hacerlo o no hacerlo, pero tiene consecuencias. Negativas, como dije, o positivas. Termino con un versículo en Miqueas 6:8 que dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros hacemos estas cosas, Dios nos va a ayudar. A veces decimos: ¿por qué me pasa esto y Dios no me bendice? A lo mejor estamos haciendo las cosas mal. Pensemos lo que estamos haciendo y cambiemos lo que estamos haciendo mal para que no afecte negativamente a otros. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos las gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de compartir la palabra con mis hermanos. Gracias por la iglesia ahí en Mario Bravo, porque también están de aniversario ya, cumpliendo un año más.
Gracias por la fidelidad de los primeros hermanos que llegaron y por los que han continuado la obra también. Padre, ayúdanos. Si hay cosas que debemos, por las cuales tenemos que pedirte perdón, perdónanos, oh Dios. Queremos cambiar y queremos afectar a las nuevas generaciones, pero en una forma positiva, no negativamente. Guíanos, dirígenos, te damos las gracias por todo, nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.